No les compete a ustedes conocer tiempos o épocas que el Padre reservó para su exclusiva autoridad. Pero el Espíritu Santo descenderá sobre ustedes y recibirán poder para ser mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Buenas tardes, buenas noches para todos ustedes, hermanos y hermanas. De nuevo, entre ustedes, con este programa semanal de una liturgia para la vida. Comparte estos momentos de reflexión el Padre Víctor Anguiano, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. También pueden ustedes acceder a otros medios de comunicación como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music como iHeartRadio. Domingo séptimo de Pascua, que hoy celebramos la ascensión del Señor a los cielos. En algunos lugares, todavía jueves pasado, se estuvo celebrando esta festividad debido para, así como dice la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que se dejó ver durante 40 días. Pero actualmente, por cuestiones pastorales, no se nos olvide el mandamiento de la Iglesia: oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Ahora pues, hay esta festividad, más bien se pasó al domingo siguiente, que es el caso de ahora. Precisamente la primera lectura nos habla de este hecho que lo relata Lucas y dice así: en mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que hizo Jesús y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles. Y estas instrucciones que, para hablarles del reino de Dios. También ellos no podían asimilar, comprender esta separación, mas también la muerte y la resurrección del Señor. A tal grado que precisamente los apóstoles en esta misma lectura le dan una aclaración al Señor y le dicen: los reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Recordemos aquel pasaje que también ya hemos comentado, de que Jesús va ya con sus apóstoles después de haberlos elegido y de estar en ayuno y oración en el desierto, llega a Jerusalén con ellos y se les da a que lea y explique el profeta Isaías.
el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para llevar la nueva buena a los pobres, la liberación a los oprimidos, etc. Y dar el año de la gracia del Señor. Y hablábamos en aquel entonces, y tomar la revancha con los enemigos de Israel, que decíamos, esto no lo apunta el Señor en el libro de Isaías que se le dio. Y esta era políticamente, terrenalmente, recordemos los otros dos discípulos, concédenos que estemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Es ahora que vas a restablecer la soberanía de Israel. Regresémonos al Evangelio, el querigma. De nuevo, el querigma está escrito que el Mesías tenía que padecer y que había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Eso ya lo hemos comentado en otro momento, pero aquí viene un añadido principal, que viene siendo, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Entonces, primero, predicar, como decíamos con los apóstoles, madurar en la fe, para que ellos también sean testigos, portadores, misioneros, continuadores de el Señor en el caminar de su vida, puesto que Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres, sino en el cielo mismo, para estar ahora en presencia de Dios, intercediendo por nosotros. Ya está a la derecha del Padre, glorificado, y queda inicialmente en los discípulos, en los apóstoles más específicamente, en ser portadores, bautizados con el Espíritu Santo, para hablarles del reino de Dios. Bautizados con el Espíritu Santo. Me regreso de nuevo a la primera lectura. Después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días dejó de ver por ellos y les habló del reino de los cielos. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos en unos momentos.
Continuamos con este segundo segmento de una liturgia para la vida. Domingo séptimo con la ascensión del Señor. Aquí hay que diferenciar la asunción de María con la ascensión de Jesús. La iconografía de ambos está bastante iluminada para nosotros. A María se le presenta elevándose al cielo con los ángeles que la llevan a la presencia de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús asciende por sí mismo, a tal grado que precisamente nos relata la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Recordemos la nube en tres momentos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, recuerden el bautismo del Señor, que una nube y habló: este es mi Hijo en quien me complazco. Y allá en la transfiguración: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Ahí lo tenemos recientemente en esto. Vámonos al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento también nos relata que en el Éxodo les acompañaba la nube, que de noche servía para iluminarlos y por el día para protegerlos del sol. También, por otro lado, cuando la nube se paraban y no continuaban. También bajaba la nube cuando Moisés entraba en la tienda donde estaba el Arca de la Alianza. Entonces, es una figura precisamente que, como ya decíamos anteriormente, la segunda lectura de Hebreos, que nos está hablando que Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, sino en el cielo mismo, para estar ahora en presencia de Dios, intercediendo por nosotros. Bueno, pero nos falta una parte bastante comprometida para nosotros. De nuevo, que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Primer momento. De este segundo momento, la predicación, la misión, la evangelización. Esta misión y tarea la debemos de realizar todo el bautizado o la bautizada. Antes del concilio, misa en latín, se decía en latín: ite missa est. Vayan, ite, vayan a misionar. Vayan a hablar, vayan a compartir, vayan a transmitir
cómo se vivía, se entiende ese reino de Dios. De nuevo, ese reino de Dios, esa predicación, ese evangelio, debemos, como los apóstoles, 40 días, madurarlo en nosotros. Para que en nuestro caminar diario podamos allí dar razón de esta fe cristiana y católica, y que en donde yo me encuentre, donde yo esté en mis responsabilidades, mi trabajo, mi estudio, la calle, allí dé cuenta de esta fe. Como se dice, decía en otro momento el Papa Francisco, hay que dar credibilidad de nuestra fe con nuestra vida. También en otro momento quizás hayamos leído la vida de San Francisco de Asís, que precisamente Francisco le habla a su compañero Beto y le dice, vamos a predicar. Y se van al pueblo y regresan sin hablar nada. Y es cuando precisamente Fray Beto le dice, no predicamos, sí, con el ejemplo. Y eso viene siendo credibilidad de nuestra fe. Es la manera de misionar más efectiva. También puede ser que yo, el tiempo que me quede libre, también yo lo dé a mi iglesia, a mi parroquia particular o a mi iglesia particular. Desde lector, desde músico, desde monaguillo, desde pedir la limosna, desde lector. Y qué bueno sería, valga decir, el sínodo de la sinodalidad que acaba de pasar no más de un año. ¿Y qué dice el Papa allí? Con todos los obispos, padres y laicos, durante 2 años, mejor dicho, 2 octubres, estuvieron precisamente en Roma el sínodo de la sinodalidad. Y era precisamente bautizados a trabajar en su iglesia. Claro, no somos muy expertos en nuestra fe, en nuestra madurez de fe, como hablábamos. Y sí, hay cursos, aquí y allá, escuelas para laicos, para que yo me pueda preparar. Y también lo aclara el sínodo, que estos hermanos y hermanas que quieren ofrecer su tiempo para crecimiento de la iglesia, se preparen debidamente para este servicio. Y claro, dentro de ello, ya también hemos visto, por un lado, allá a principios de los 70s, los ministros de la comunión. Últimamente, también, por un lado, los diáconos permanentes. Ya tienen por ahí mínimo sus 25 años. Diáconos permanentes. Y también, lo último por ahí que ha sucedido,
él y ella poder acceder al ministerio de lector y al ministerio de acólitos, que es más allá, ciertamente, de los que en sí vemos que leen, como acabo de comentar, y son más allá también de los que ayudan a acolitar en las Eucaristías, que son los pequeños, jóvenes también, que dan este servicio. Haremos un espacio nuevamente y regresamos. Continuamos con esta tercera parte con tiempos privilegiados para comprender y vivir mejor lo litúrgico. Y estamos repasando lo recientemente que fue la Semana Santa y dentro de ella la última cena y en ella el lavatorio de los pies. En el relato evangélico, el lavatorio de los pies está situado en el transcurso de una cena, signo claro de que no se trata simplemente de gesto de hospitalidad destinado a quitar el polvo de los caminos que había manchado los pies del viajero. Aunque el lavatorio de los pies era un servicio que prestaban normalmente los esclavos extranjeros, sin embargo, debemos recordar que las mujeres lavaban los pies de su marido y las hijas los de su padre. No hay que exagerar, pues, su carácter denigrante. Los pies se lavaban al entrar en casa, antes de disponerse a comer. Llama la atención el momento escogido por Jesús en el contexto de la cena, pero sobre todo su gesto paradójico, pues él, que era el maestro, se humilla hasta lavar los pies de los discípulos. Jesús esperaba con seguridad una reacción de sorpresa por parte de los suyos, y como maestro circunspecto la provocó adrede, con el fin de aprovechar el momento para transmitirles una revelación importante tocante a su misión y a las exégesis y exigencias de la vida cristiana. El lavatorio de los pies se clarifica dentro de la categoría de signo, pues detrás del gesto del maestro está la presencia de un misterio, de un sentido oculto al que los cristianos tienen acceso a la fe. Es el signo de la vía de el abajamiento escogida por el Señor para volver a su Padre. El diálogo con Pedro
nos descubrirá su simbolismo sacramental, la purificación del bautismo cristiano. El lavatorio fue realizado por Jesús para servir de ejemplo, para imprimir fuertemente en el ánimo de sus discípulos que su vida de servicio se ha desarrollado enteramente bajo el signo del amor, del ágape divino, que entrega y se entrega. Por medio de este gesto insólito, manifiesta su servicio total a los hombres, que culminará entregando su vida por ellos en la cruz. De igual modo, que deja y vuelve a tomar sus vestidos para servir a los suyos. Tiene el poder de dejar y volver a tomar su vida en beneficio de los suyos. En este gesto de lavatorio de pies, Cristo nos revela su personalidad profunda. Es aquel que existe para los otros, que se pone totalmente al servicio de sus hermanos, los hombres. Imitar a Jesús no significa solamente reproducir de manera material su gesto de humilde servicio. Se trata más bien de dar una orientación general a nuestra vida, orientación ilustrada por el lavatorio de los pies. Hacer como Él ha hecho es penetrar en el mismo movimiento de su vida y de su misión. Es concebir toda nuestra existencia como un servicio a los hermanos. Es comprender que ser cristiano significa existir para los otros. La lectura de la perícopa del lavatorio de los pies en la tarde del Jueves Santo nos vuelve a recordar que el fruto de cada Eucaristía no puede ser otro que la infusión del ágape divino, que permitirá al cristiano servir a ejemplo de su Maestro. Tengamos también presente que el relato del lavatorio de los pies no es presentado en un triple marco: el de la pasión próxima, el del banquete de la Eucaristía y el de la Pascua judía, que acaba de ser reemplazado por la Pascua del Señor. Su perspectiva pascual contribuye a recordarnos que si Cristo muerto y resucitado nos libera del pecado y nos salva de la muerte, es para unirnos al servicio de Dios y de los hermanos. El lavatorio es gesto impresionante, ciertamente, gesto inusitado en nuestro mundo, pero con una expresión intensiva a las puertas de la Pascua. No es un gesto obligatorio por el misal, dejándolo a criterio pastoral de las comunidades. Algunos lo consideran como un gesto anacrónico, que es demasiado teatral, o incluso lo tachan de superfluo, o de poco discreto, o de poco digno de enseñar. Los pies tan deformados de nuestros mayores. Pudiera ser anacrónico el significado de este gesto que Cristo mismo hizo con los suyos en la primera Eucaristía de la historia. El sentido ingente de la conducta de Jesús es enseñar plásticamente la actitud de servicio y de humildad que debemos tener todos los cristianos, en especial
los que ejercemos autoridad. Lavar los pies a otro entre los judíos y entre los orientales, en general era signo de la más exquisita hospitalidad, donde adquirirá relieve, sobre todo cuando se recorrían los caminos polvorientos. La mujer pecadora, recordemos el Evangelio, se lo lavó y perfumó a Jesús durante el banquete. Con llegar a ser un oficio exclusivo de esclavos, siempre suponía una enorme sumisión por parte de quien lo hacía. Y esta es la clave de servicialidad que Jesús quiere darnos. Haremos un espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos con esta última parte de una liturgia para la vida. Pueden también ustedes acceder a Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Y de nuevo en YouTube con una liturgia para la vida. 1 de junio, San Justino Mártir, año 166. Justino fue un buscador de la verdad, nacido en Samaria, de padres romanos o griegos, paganos. Estudió filosofía y exploró diversas corrientes de pensamiento para encontrar algo que respondiera a su deseo de verdad. Un maestro en Éfeso le aconsejó que estudiara el Antiguo Testamento y encontró con la palabra de Dios, al fin, lo acercó al cristianismo. Fue bautizado en el año 130, establecido en Roma, donde fundó una escuela de filosofía para responder a lo que sentía como su obligación de dar a conocer las verdades del cristianismo. Es autor de muchas obras, de las que se conservan 2 apologías y el diálogo con Trifón el judío. También nos dejó una primera descripción de la misa, que el catecismo cita en el número 1545. Además de defender la fe y dialogar con ella con personajes de otras religiones, enseñó detalladamente los ritos del bautismo y la Eucaristía a los no creyentes. Denunciado por un colega, dio testimonio de su fe cristiana y fue condenado a muerte junto con otros 6 cristianos en el año 166. El catecismo cita una preciosa definición de la Iglesia dada por San Justino. Así
Como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama iglesia. Número 760. Su defensa de la verdad de Cristo nos anima a profesar nuestra fe sin temor, sembrando las semillas del Evangelio con la seguridad puesta en Dios. Su fortaleza lo llama a mantenernos firme ante toda adversidad. 2 de junio. Santos Marcelino y Pedro, mártires, 304. Estos mártires de la persecución de Diocleciano cavaron sus propias tumbas literalmente. Y además, según cuenta la historia, narrada por el propio verdugo al Papa Dámaso, lo hicieron alegremente, porque sabían que su destino era el reino eterno, donde contemplarían para siempre a Dios. Los perseguidores querían enterrarlos fuera de la ciudad para que los grupos cristianos no pudieran acudir a venerarlos. Según un relato del siglo VI, sus cuerpos se encontraban milagrosamente y fueron transportados a las catacumbas de Tiburcio, aunque no se sabe mucho más de ellos. Sus nombres se mencionan en la Plegaria 1, lo cual es un signo de que eran venerados por los primeros cristianos. A imitación de su constancia en la fe y de su alegría por la confesión de Cristo, se nos llama a mantener la lucha, no contra enemigos humanos, sino contra las principalidades, potestades, contra los espíritus malignos. Efesios 6:12. 3 de junio. Carlos Luanga y compañeros mártires. Año 1886. Los principios de la evangelización en Uganda parecían bastante prometedores. Los padres blancos pudieron extender la fe y la comunidad crecía. La vida ejemplar de los cristianos al principio atrajo al rey y más tarde a su hijo. Ambos comprendieron pronto, pero, sin embargo, que los cristianos no apoyarían su práctica de venta de esclavos o sus costumbres sexuales y se volvieron contra ellos. Luanga y compañeros era amigo de alguno de los jóvenes cristianos, pero cuando el líder José Casa los confrontó por su inclinación a la pedofilia, Luanga ordenó asesinarlos. Carlos Luanga era un favorito en la corte y líder de la comunidad, y estaba instruyendo en la fe a varios jóvenes que servían al rey. Los bautizó casi inmediatamente antes de su martirio. Estos jóvenes son parte de los más de 100 mártires cristianos de Uganda, de edades comprendidas, en su mayoría entre 13 a 25 años. Fueron elevados a los altares durante el Concilio Vaticano II, en presencia de obispos de todo el mundo. Al año siguiente a su martirio, el número de catecúmenos ascendió velozmente en Uganda. El catecismo nos habla. La alternativa es clara:
O el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Número 2339. Los jóvenes africanos entendieron bien esto, y donde estaba su felicidad, en contraste con la vida atormentada de sus reyes. No es difícil hacer paralelos con nuestra propia situación hoy y las costumbres de una sociedad confundida y desviada. 5 de junio. San Bonifacio, obispo y mártir, 672-754. Wilfrido pertenecía a una familia acomodada de Inglaterra y se educó en un monasterio. Muy joven ingresó en la abadía benedictina, pero su mayor deseo era predicar el evangelio en tierra extranjera. Acudió a Roma, donde se encontró con el Papa Gregorio, quien, por su afán misionero, le cambió el nombre de Bonifacio, en honor del mártir del siglo IV, del mismo nombre, y le envió a Alemania. Recorrió toda Alemania predicando el evangelio, y años más tarde, el Papa Gregorio III le entregó Bavaria como territorio de misión y le ordenó arzobispo. Por muchos años, Bonifacio fundó varias diócesis y escuelas y fundó una abadía en Fulda. Consiguió estabilizar la iglesia en Alemania con la ayuda de monjas y religiosas, muchos de los cuales también han sido canonizados. Existe una bella leyenda, según la cual Bonifacio se enteró de que un poblado, los habitantes se congregaban alrededor de un árbol dedicado a un dios pagano y sacrificaban a un niño. Bonifacio llegó al pueblo, taló el árbol y en cambio les ofreció un árbol pequeño, como árbol santo. Por su predicación, el pueblo se convirtió, y ese árbol fue el origen del árbol de Navidad. Mientras se preparaba para la administración de la confirmación a un grupo de conversos, una banda hostil llegó al monasterio y asesinó a todos. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por dejarme llegar a ustedes a través de estos medios de comunicación. Que el Espíritu Santo nos ilumine para que seamos portadores de los misterios de Dios, del reino a nuestra humanidad, y que María Santísima interceda por nosotros para que desde nuestras responsabilidades seamos también portadores de esta luz. Feliz día para todos.